Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué carajo alguien que puede vivir más elige vivir con menos? Y es que esto no es una pregunta filosófica, sino algo que llevo preguntándome a mí mismo un rato, porque resulta que hace unos días conocí a alguien en persona a quien llevaba evitando meses conocer precisamente en persona, meses intercambiando mensajes, mandando notas de voz, teniendo llamadas y en general meses negándome a salir de este cascarón en el que estoy, al que llamo cuarto, que más que nada se convirtió en una bóveda para mí y todas mis inseguridades. Pero de repente me vi a mí mismo pasando de 0 a 100 como un puto loco porque fui a quedarme 2 días enteros a su casa después de casi un año y tanto hablando. Y bueno, si bien fueron, sí, solamente 2 días, me alcanzaron y bastaron para admitir algo que me duele bastante y es lo poco que yo tengo. Por lo menos comparado con lo mucho que esta persona llegó a significar en estos 2 días, que me resulta realmente poco tiempo. Y ojo, porque con esto no me refiero a ningún tipo de bien material, sino hablo un poco más en torno a las experiencias, los vínculos, las personas, los lugares, a los recuerdos y a todos estos momentos que te vas generando alrededor y a lo largo de tu vida. Porque creo que hablo de esto para acercarme a hablarte sobre un poquito de una vida que para mí pudo haber sido muchísimo más grande de lo que hasta ahora me he permitido vivir. Y es que quizá darme cuenta de esto fue lo que más me golpeó estos días, porque pasa que yo estoy en una circunstancia que algunos considerarían favorable, al menos materialmente hablando, y aún con estas me he encargado de ir reduciendo mi mundo poco a poco hasta convertir este cuarto precisamente en mi mundo o en el refugio del mundo y el aislamiento en el que vivo ya ni siquiera sin cuestionármelo. Y entonces no puedo evitar preguntarme por qué me estoy quedando por menos, porque creo que quedarse con menos no duele al inicio, es poco a poco y de pronto sientes el madrazo porque un día te das cuenta que ya pasaron 6 años y que a lo mejor al inicio pasar un día encerrado no te costó nada, pero de nuevo darte cuenta que han pasado tantísimos años lidiando con una depresión que hasta ahora no entiendo si he usado o no de manera consciente o inconsciente como una explicación para quedarme exactamente en el mismo lugar en el que estoy. Y es que no quiero hacer de esto una historia sobre cómo alguien que llegó a mi vida me salvó, porque resulta que pues sigo en la misma mierda y no creo que me haya salvado, pero sí me ayudó mostrándome que por lo menos y de momento todavía soy capaz de aspirar y de sentir que puedo vivir una vida que hasta ahora me he negado a mí mismo y al mismo tiempo con una claridad bastante amarga me dejó ver que hasta ahora yo había elegido de manera consciente prácticamente vivir así. Y es que aquí aparece algo que llevo muchísimo tiempo intentando entender y es esto a lo que llamamos amor, este sentimiento tan mentado, tan adorado y tan jodidamente difícil de ocultar porque pareciera que como seres humanos llevamos cargándolos desde antes de que siquiera supiéramos qué carajo era y es evidente, ¿no? Que a lo mejor el amor tiene una línea o una dimensión evolutiva porque pues somos animales que sobrevivieron gracias a vínculos, a cooperar, a cuidar, a pertenecer y a lo mejor a transmitir este gen, pero con ello creo que hay algo bien importante que hasta cierto punto explica el por qué ahora mismo me estoy animando a contarte esto. Y es que la pena y el gozo cambian de manera desmesurada cuando dejan de ser solo nuestros y se comparten con alguien más. Pero cuanto más pienso en el amor, creo que menos me atrae esta idea de que tal vez amar a alguien significa que esa persona vale más por el simple hecho de ser amada. Bueno, esto es algo que Cervantes ya dijo hace muchísimo tiempo en su Don Quijote, con Dulcinea, con Aldonza y con Marcela, en cómo jugó precisamente pues con esta línea tan delgada y extraña, ¿no? Entre la persona que existe y la persona que uno como enamorado se inventa, porque Aldonza Lorenzo y Dulcinea son precisamente dos nombres que si bien se refieren a la misma persona, utilizan ideas completamente distintas y opuestas porque entre ellas existe una distancia fascinante entre la realidad y de nuevo la imagen que nosotros vamos construyendo de manera mental.
sobre la persona que amamos o de todo lo que amamos. Y es que aquí tengo que hacer una pequeña parada, hacerme una pregunta, porque entonces, habiendo pasado esto que ya te platiqué, me cuesta definir cuánto de lo que realmente siento por esta persona le pertenece a ella y cuánto le pertenece a la imagen mental que fui construyendo en este cuarto, mensaje tras mensaje, mes tras mes, yo solo. Y aunque aún no lo sé y creo que no lo voy a saber, lo que sí es que por lo menos sé que 2 días a su lado se sintieron más reales que meses enteros de conversación. Y siendo honesto, creo que también se llegaron a sentir incluso más reales que años enteros de mi vida. Pero también entiendo que pues 2 días no te alcanzan para conocer a nadie, porque no lo sé, quizá de verdad amar puede empezar en reconocer y en estar dispuesto, sobre todo con mucha sinceridad, a cambiar a Dulcinea por Aldonza, en preferir a la persona real por encima de lo que la imaginación de uno se inventa. Porque, como ya dije, Cervantes también toca este tema con Marcela y nos muestra que amar a alguien no te da el derecho sobre esa persona. Y de nuevo, el ejemplo más claro de esto es Marcela, que lo deja más claro que el agua, imposible. Porque el hecho de que Grisóstomo se haya suicidado por un mal de amores que giraba en torno a ella, en ningún momento la obligó a ella a corresponderle su amor, porque el amor de Grisóstomo no creó ninguna deuda encima de Marcela, así como su belleza no la convierte en propiedad de nadie. Y es que es bien importante reconocer que independientemente de la circunstancia, ella, tú, yo, nosotros, sigue siendo libre. Y como ya dije, esto es algo que aplica para todos nosotros y para todas las personas que amamos o decidimos amar. Y precisamente es esta idea que trato de rescatar porque por lo menos me aleja de sentirme un loco que cree que puede amar a alguien profundamente sin que eso le dé derecho a ser amado de vuelta. Porque puedo querer formar parte de su vida sin que ella tenga la obligación de abrirme la puerta. Puedo sentir que conocerla transformó algo dentro de mí, pero no por ella ser la responsable de cualquier tipo de transformación que yo vaya a sufrir o no, para bien o para mal. No lo sé. Y es que a lo mejor esto es de las primeras cosas que estoy aprendiendo hasta mis 22 años. Y sí, lo siento, pero creo que no se trata de poseer porque no vienes a salvar a nadie, no puedes exigir con una mano en la cintura que te correspondan solamente porque amas a alguien. Tienes que aceptar que la otra persona es libre y ya estar tranquilo con eso, porque tú también eres libre y saber esto paradójicamente hace que lo que uno sienta sea más verdadero y tenga más valor, porque si no puedo obligar a nadie a quererme, por lo menos me da la libertad de decidir, pues, ¿qué quiero hacer con este sentimiento? Y es en donde aprovecho para presentarme porque creo que después de haberte platicado esto, entiendo que me orillé al verdadero propósito de, llamémosle, este proyecto. Y es que, hola, me llamo Mau, tengo 22 años y creo que no estoy valiendo madre. Tengo depresión, TDAH, aislamiento y muchas otras etiquetas sobre mí mismo que lo único para lo que me han servido es para tal vez justificar mi inacción y el quedarme en este mismo lugar sin hacer realmente un cambio que se pueda medir. Pero después de conocer a esta persona, no puedo dejar de preguntarme y de querer tomar acción en torno a la pregunta de ¿qué carajo voy a hacer con las circunstancias en las que ya estoy, con las que ya me tocaron? Porque si no pude elegir mis experiencias, no puedo elegir cómo funciona mi cerebro y no puedo elegir a quién amo, ni mucho menos que esa persona que amo me corresponda, por lo menos sí puedo elegir qué voy a hacer con esto que ya tengo. Y siento que es esta pregunta lo que me importa en estos momentos, más que cualquier explicación que yo mismo me pueda llegar a dar sobre mí. Porque llevo años intentando entenderme. ¿Por qué procrastino? Por qué me aíslo? ¿Por qué me cuesta tanto relacionarme? ¿Por qué hago ciertas cosas y otras no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y durante mucho tiempo creo que confundí. Tengo la certeza de que confundí comprender el problema con realmente solucionarlo. Como si un día de estos fuera a encontrar la explicación perfecta sobre mí mismo y a tener una especie de revelación divina y despertar convertido en alguien capaz de vivir como siempre quise. Pero entenderme no me ha sacado de aquí, todo lo contrario, lo único que ha hecho es encargarse de hacerme naufragar en este pozo de mierda en el que aparentemente yo mismo me puse. Así es que ahora quiero intentar hacer algo diferente y es empezar a construir a la vez que trato de entenderme, ¿por qué no? Con una rutina, herramientas que me puedan ayudar, mecanismos que me ayuden, aunque sean mentales, a hacer lo que mi voluntad por sí sola no consigue sostener en la realidad. Y es que ya empecé con algo muy pequeño, aproveché esta
esta herramienta tan bonita que es Cloud y construí, bueno, a ver, entre comillas, construí, le prompté la idea a la IA para que me ayudara a hacer una herramienta inspirada en Duolingo para obligarme a cumplir ciertos mínimos diarios. No porque crea que una aplicación va a solucionar mi vida, sino porque a lo mejor quiero acercarme a probar una idea y a sentir que no necesito depender solamente de mi motivación para hacer lo que sé que tengo que hacer y que me toca, porque si bien esto es algo que entiendo desde que tengo 14, 15 años, el hecho de que no puedo estar dependiendo de la motivación o de cómo me siento, de mi emoción, para hacer las cosas que me corresponden, es precisamente de lo que me quiero alejar. Y es después de todo esto que te he contado que creo que me quiero empujar a mí mismo a llevar esta idea lo más lejos que lo pueda hacer por primera vez en mi vida, aunque sea intentarlo con algo sencillo, ayudarme por medio de, no lo sé, crear algún tipo de sistema que me ayude por lo menos, o comunidad por lo menos, que me ayude a salir de la cama todos los días, uno que me empuje a vivir realmente, que me ayude a socializar, uno que funcione como un arnés mínimo de seguridad cuando inevitablemente empieza a caer, porque si de verdad funciona, y a lo mejor esto es soñar muy lejos, no lo sé, tal vez y solo tal vez puedo mejorarlas al punto de que le puedan servir a alguien más y yo contento de la vida, porque si mi problema es que dependí por años de un cerebro que no coopera, una voluntad que parece estar ausente y unos hábitos que claramente no son los que necesito, pues a lo mejor la solución no es exigirle más a la misma máquina y tal vez otras personas estén en la misma situación, no lo sé, pero es aquí donde empieza mi responsabilidad de reconocer cuáles son las cosas y las herramientas que necesito construir alrededor de esta máquina para que funcione, porque perdón, porque aquí quiero hacer un paréntesis bien claro de cómo esto que acabo de mencionar, pues sigue corriendo, ¿no? El riesgo de convertirse en nada más que en una masturbación mental, en donde me digo a mí mismo que por medio de la construcción de estas herramientas o comunidad utilizando IA, voy a poder hacer un arnés que me ayude a salir adelante. Y lo único que estoy haciendo es darle a mi cerebro la dopamina que necesita para creer que está avanzando mientras sigo en el mismo lugar. Y esto es un patrón que ya reconozco de manera casi inmediata porque llevo años haciéndolo y aún así pasa, pero con ello me gustaría que por lo menos quede registrado para no poder ni siquiera engañarme a mí, y mucho menos a ustedes, porque hay algo que quiero dejar claro. Honestamente, no sé si esto va a funcionar y justo por eso es que lo quiero hacer, porque no quiero subir un video dentro de 6 o 12 meses diciendo que cambié mi vida y enseñando solo las partes bonitas. Quiero registrar el proceso, los días que me levanté y los días que no valí para pura verga, porque las veces que cumpla mi rutina y las veces que la abandone no se van a encargar de definir si fracasé o no, y quiero compartirles las experiencias que me hagan sentir bien y las que me hagan sentir como un tremendo imbécil miserable, las conversaciones que tenga conmigo mismo y las personas que me anime a ir conociendo en el camino, compartirles mis miedos, las vergüenzas y por qué no un poquito de el amor que puedo llegar a sentir por el mundo y las personas que lo habitan, ¿no? Compartirles tal vez un poco de mi soledad, de esas pequeñas victorias que yo creo que todos tenemos en las noches, pero que nadie observa más que nosotros mismos, y con ello el contraste de los fracasos que yo mismo voy a intentar esconderme a mí antes de siquiera venir a admitirlos enfrente de un micrófono o una cámara, porque no quiero demostrar que puedo cambiar mi vida, creo que quiero descubrir si realmente lo puedo hacer y lo puedo sostener, porque hasta ahora no lo he hecho y no empiezo este proyecto porque haya encontrado, creo que es evidente, una fórmula mágica que de repente me haya dado todas las respuestas y me acerque a ser esta persona que tanto tiempo llevo diciéndome que tengo que ser o que quiero ser. Lo empiezo porque ya comprobé que la fórmula que usaba hasta ahora no sirve para pura madre. Así que no me queda de otra más que intentarlo, experimentar, ponerme a medir, construir, a conocer a personas y por supuesto a equivocarme. Pero sobre todo volver a empezar las veces que sean necesarias. Porque como ya dije, no quiero una vida que funcione solo cuando estoy motivado. Porque el saber esto, que no puedo funcionar solamente cuando estoy motivado, no me ha servido de otra cosa más que para decepcionarme a mí mismo y a las personas que me rodean, porque a pesar de que llevo tantísimos años sabiéndolo, parece que mi cuerpo, mi mente o mi ser todavía no se enteran de que no pueden estar dependiendo de nuestro estado emocional para empezar a hacer las cosas que realmente se pueden medir. Y por eso es que este proyecto tiene que tener un día cero, que es en donde me voy a presentar, porque antes de cambiar absolutamente nada, te voy a contar cómo estoy, porque duermo demasiado tiempo, mi salud no está del todo bien, mi condición física está pa'l perro, amigo, mido 1,77 m y peso casi 100 kilos, o sea,
Mano, paso más de 12 horas enfrente de una pantalla todos los días, muchas de estas horas siendo completamente improductivas y apenas si estudio, leo y mucho menos hago ejercicio. Y de trabajo, no me hables de la pala, por favor, porque me va a dar un susto que... Y es que paso tantísimo tiempo solo que a veces o que siempre me ha dado pena reconocerlo enfrente de las personas que me conocen de manera personal y me duele a veces que de alguna u otra manera hay tantísimas cosas que realmente quiero hacer, pero no me animo y no me atrevo, sobre todo por la cantidad tan inmensa de miedos e inseguridades que yo mismo me he ido generando en este transcurso de los años. Y es que sabiendo esto, ahora mismo no me queda de otra más que entender y reconocer que ahora viene el ponerme o ponernos, no lo sé, objetivos concretos, ¿no? Construir algo alrededor de estos objetivos que nos permita alcanzarlos más allá de decir, pues voy a ser más disciplinado o quiero mejorar, ¿no? Porque lo que yo creo que necesito son genuinamente, generally, son herramientas que hagan más fácil comportarme como la persona, perdón, y discúlpenme la redundancia, que quiero ser. Y cuando falle, no voy a decir que se acabó, porque de nuevo hay una distinción bien grande entre fallar y abandonar. Y creo que esto todos lo entendemos a la perfección, porque una falla no significa que hayamos fracasado, más sin embargo abandonar el intento de volver a levantarnos sí lo es. Y es precisamente lo que quiero evitar, porque si algo es seguro, como ya dije, es que voy a fallar. Y yo creo que la pregunta ya no gira en torno a si voy o no a caer y a fallar. La pregunta ahora mismo depende de cómo y cuánto voy a tardar en volver a levantarme y hacer las cosas que sé que me tocan hacer. Porque quiero aprovechar, estoy joven, tengo energía, fuerzas y quiero empujar a mi sistema nervioso hasta donde me lo permita enfrentar todo esto que durante tantísimos años me dio miedo. Salir, socializar, mirar a la gente a los ojos, conocer a alguien de manera real y profunda, usar mi voz, aprender cosas nuevas y fracasar en frente de otros, descubriendo que el fracaso y la vergüenza que viene con ello no es tan difícil como mi cabeza me lo ha hecho creer, porque esto es algo que he vivido muchísimas veces, en donde las cosas que aparentemente tengo que hacer suelen ser muchísimo más difíciles en mi mente, porque mi mente se encarga de jugarme una mala pasada en donde me cuenta que todo lo que tengo que hacer es mil veces más difícil de lo que realmente es. Y entonces llega un punto en donde me siento un tonto porque me animo a hacerlo y me doy cuenta de que realmente no tenía nada de complicado, sino todo lo contrario, es realmente sencillo y lo único que tengo que hacer es decidirme, hacer las cosas y además hacerlas con gusto, sin quejarme, porque no quiero seguir esperando a entenderme o a que las circunstancias sean, entre comillas, las correctas por completo para empezar a vivir. Creo que es un error en el que he estado naufragando muchísimo tiempo y del que quiero salir porque quiero pasar de tratar de entenderme por completo para hacer algo a aprender precisamente mientras vivo y construir mientras fallo inherentemente y con ello descubrir o tratar de asomarme a ver a esta persona que yo creo que puedo llegar a ser mientras todavía soy yo, ¿no? Esta persona que parece no valer para mucho. Bueno, me gustaría regresar al inicio, porque si quizá todo esto empezó por amor o un desamor, mejor dicho, no lo sé. No quiero que este desamor sea la columna vertebral de esta historia, pero sí creo que es importante y bonito por lo menos reconocer que se trata del acontecimiento que me hizo mirar a mis alrededores y preguntarme por primera vez en muchísimo tiempo qué carajos estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, qué quiero, qué necesito, cómo lo voy a lograr. Y a ti, si algún día te ves en esta situación, déjame decirte que por lo menos de mi parte no creo que estés solo y estoy seguro que somos más de los que creemos, así es que espero que al menos en este video puedas encontrar a alguien en quien te puedas ver reflejado y sobre todo dejarte saber que de entre todas las cosas que pudieron o no haber pasado o todas las coincidencias que se tuvieron que alinear, estás aquí y no sé si las cosas pasen o no por algo, pero de nuevo aquí estás y quiero aprovechar el momento para invitarte a unirte a esta nueva comunidad o proyecto que quiero hacer, que me aportes tus ideas, que me digas cómo te sientes, qué piensas, cómo va la experiencia de ese lado del mundo. Porque creo que es bien importante y vital reconocer, como ya dije antes, que solos no se puede. Y si podemos aligerar la carga, aunque sea de un desconocido, aprovechando la idea de que el gozo y la pena se amplifican o se diluyen conforme más somos, creo que en estos momentos no hay algo que más quiera que formar
encontrar una comunidad de personas que a lo mejor pues no nos está yendo tan chido, ¿no? Ya no hablemos de material, de lo material, sino incluso emocionalmente, porque de nuevo, no porque yo crea que me dé miedo a estar solo, sino porque creo que podemos hacer fuerza entre tantas personas que a veces solemos no hacer mucho ruido. Y creo que me gustaría empezar de manera personal por hacer algo que, si bien es súper cliché, de todos modos lo quiero hacer porque creo que sirve más de lo que tal vez en estos momentos pueda llegar a medir. Y es que me gustaría empezar por agradecer que tengo el privilegio de poder siquiera tener la oportunidad de elegir qué problemas quiero empezar a tener, porque si bien no pude elegir las circunstancias que ya me tocaron vivir, aún puedo elegir qué voy a hacer con ellas. Y este proyecto es precisamente el intento de averiguarlo y la invitación para que si tú quieres hacerlo, te sumes, adelante, en serio, eres bienvenido, no importa quién eres, mientras más seamos, esto se va a poner mejor. Y sin mucho más que agregarle, quiero agradecerte de todo corazón que te hayas quedado hasta aquí y pedirte que te cuides mucho, no solamente de manera física, sino también emocional, que no te ignores, que trates de cuidarte y que sepas que cualquier cosa que necesites contarle a alguien, aquí estoy. Y antes de irme, me gustaría dejarte con algo que llevo mucho tiempo pensando, y es que quiero aprender a vivir sin dejar de amarme, ni dejarme de lado o negarme la oportunidad de vivir la vida que yo sé que quiero y puedo vivir. Cuídate mucho, te quiero y espero que estés bien. Adiós.